Hola, continuamos con un problema sencillo de movimiento ondulatorio en el que me ofrecen la expresión matemática de una onda armónica a través de su función de onda, como ya sabéis, esta que tenemos aquí, y me piden que calculemos en el apartado A la frecuencia de la onda y su velocidad de propagación. Esa frecuencia no es la frecuencia angular, que es lo que acompaña a t, sino la frecuencia de movimiento, la frecuencia que produce el foco emisor de dicho movimiento ondulatorio. Bien, yo voy a hacer lo mismo que he hecho en otras ocasiones, y es comparar la expresión que me dan con la expresión general de un movimiento ondulatorio. En este caso, esta que tenemos aquí, para poder simplemente visualizar cuál es cada uno de los parámetros de ese movimiento ondulatorio. En este caso la amplitud no me la dan, pero sí me piden la frecuencia de la onda y la velocidad de propagación, por lo que necesitaré tanto el periodo como la longitud de onda. Bien, para calcular la frecuencia de la onda, yo voy a acudir al valor de omega, que como sabéis se calcula a partir de 2pi entre t, o lo que es lo mismo, 2pi por f. Yo despejo el valor de esa frecuencia simplemente sustituyendo el valor de omega, que en este caso es lo que acompaña a la t, es decir, el valor de 2pi, sustituyo, opero y obtengo una frecuencia de 1 hercio. Como la frecuencia se relaciona con el periodo de forma inversa, yo puedo concluir diciendo que se trata de un periodo de 1 segundo. No me lo piden, pero lo voy a necesitar para calcular la velocidad de propagación, por lo tanto ya lo tengo hecho. Para calcular la velocidad de propagación, ya sabéis que tengo que dividir longitud de onda entre periodo. La longitud de onda no la conozco, pero la puedo despejar o la puedo obtener del número de ondas. El número de ondas ya sabéis que se calcula a partir de la división de 2pi entre lambda, simplemente despejando lambda, en este caso 2pi entre k, y el valor del número de ondas, que es lo que acompaña a la x, en este caso es pi cuartos. Por lo tanto, simplemente sustituyendo, pi se simplifica, es decir, 8 metros. Con este valor me vengo a la expresión de la velocidad de propagación y obtengo 8 metros por segundo de velocidad de fase para este movimiento ondulatorio. Bien, os recuerdo que las unidades tanto de la frecuencia como del periodo como de la longitud de onda o de la velocidad de propagación son unidades que yo directamente he escrito en el sistema internacional porque así me lo está diciendo el enunciado. Ya os recuerdo que este dato es importante porque algunas veces no se miden esos parámetros en el SI, sino que se miden por ejemplo, en el sistema hexadecimal tendremos que hacer una conversión posterior o previa a la hora de obtener las magnitudes correspondientes. Bien, en el apartado B me piden que vuelva a trabajar con ese concepto de diferencia de fase o de desfase que con el que ya he trabajado en ejercicios anteriores. Os recuerdo que ya hemos sido capaces de averiguar cuál es la diferencia de fase en fracciones de onda, radianes y grados entre dos puntos que están separados x distancia en un ejercicio anterior, ya lo vimos, os dejo el enlace en comentarios para que lo volváis a repasar, pero ahora lo que me están preguntando es lo contrario. Ahora me están preguntando por esa distancia que existe entre dos puntos del medio y ahora me dan ya la diferencia de fase que existe entre ellos y me la dan en este caso en grados. Os recuerdo que es una de las formas que tenemos en movimiento ondulatorio de expresar las diferencias de fase. Bueno, este procedimiento es bastante mecánico. Si lo entendemos, no creo que vayamos a tener ningún tipo de problema en resolver con ninguna cuestión relacionada con esta situación. Bien, veamos cuál es el procedimiento básico para calcular esa distancia mínima entre dos puntos del medio que vibran con una diferencia de fase, en este caso de 120 grados. Bien, voy a suponer un foco emisor de un determinado movimiento ondulatorio con una serie de características que se propaga por el medio, y en ese medio voy a seleccionar dos puntos, este que lo voy a llamar punto 1 y este que lo voy a llamar punto 2. Bien, la distancia de separación entre el foco y el punto 1 es lo que yo voy a llamar x1, y la distancia de separación entre el foco y el punto 2 es lo que yo voy a llamar x2. Esas x1 y x2 son distancias de separación que se incluirán en la correspondiente función de onda de cada uno de esos puntos. Bien, lo que me está pidiendo el enunciado es precisamente que determine esta diferencia de distancias, es decir, x1 menos x2. Bien, como esta función de onda que tenemos ahí representada es una función de onda que responde al movimiento de cualquier punto del medio alcanzado por esa perturbación, para el punto 1 yo voy a poder escribir su función de onda de la siguiente manera.
Fijaros que ya voy a utilizar el subíndice 1 para identificar al punto 1, para identificar el estudio de ese punto 1, y yo puedo escribir que la perturbación de ese punto se ajusta a una ecuación de este tipo, seno de 2πt menos pi cuartos, y ahora coloco el subíndice 1 al lado de la x. Puedo hacer exactamente lo mismo con el punto 2, es decir, I2 0,04 por el seno de 2πt menos pi cuartos, y ahora colocaría el subíndice 2 al lado de la x, que es la distancia que existe entre el foco y dicho punto. Bien, estas dos ecuaciones que yo acabo de escribir son las dos ecuaciones con las que podemos estudiar la elongación de esos dos puntos, del punto 1 y del punto 2. Y os recuerdo que lo que se encuentra dentro del paréntesis en dichas funciones trigonométricas se conoce con el nombre de fase del movimiento. Como en el enunciado me están diciendo que entre esos dos puntos existe una diferencia de fase de 120 grados, yo tendré que restar esas fases. Bien, es la resta de esas fases, simplemente la voy a representar como yo estoy haciendo ahora mismo, como estoy escribiendo ahora mismo, es decir, voy a restar las fases phi sub 1 menos phi sub 2, o lo que es lo mismo, voy a escribir 2πt menos pi cuartos de x1 menos 2πt menos pi cuartos de x2. Y esta diferencia de fase es igual a esos 120 grados que me dice el enunciado que existen entre esos dos puntos. Lo que ocurre es que yo no puedo expresar esa diferencia de fase en grados, porque os recuerdo que las fases, es decir, los argumentos de las funciones trigonométricas se expresan en radianes, por lo tanto tendré que pasar esos 120 grados a radianes para poder igualarlo a esa diferencia de fase. Bien, si hacéis la operativa de cambio de unidad mediante un factor de conversión, esos 120 grados equivalen a 2 pi tercios radianes. Por lo tanto, esto yo ya lo puedo eliminar y voy a escribir directamente que esa diferencia de fase es igual a 2 pi tercios radianes. Simplemente lo que tenemos ahora es una ecuación en la que tendremos que despejar la diferencia de distancias x2 menos x1. Ya veréis que automáticamente al quitar paréntesis y operar, esa diferencia de distancia sale de forma directa. Bien, iniciamos el proceso de eliminación de paréntesis y de simplificación de esta expresión. 2πt menos pi cuartos de x1 menos 2πt más pi cuartos de x2, ojito con este signo menos que tenemos fuera del paréntesis. Veis que en este caso eso se iguala a 2 pi tercios y que en este caso los términos en tiempo se me anulan porque estamos trabajando con un tiempo concreto que será el mismo tanto para el punto 1 como para el punto 2, y aquí tenemos dos términos que son los que contienen x1 y x2. Yo puedo sacar factor común pi cuartos de ambos términos y me queda x2 menos x1 igual a 2 pi tercios. Lo que tengo que hacer ahora es simplemente despejar esa resta de distancia, 2 pi tercios entre pi cuartos, operar, es decir, 8 tercios. ¿Y en qué unidad se mide esta diferencia de distancias? Pues evidentemente en metros. Es decir, hemos calculado cuál es la distancia de separación entre dos puntos del medio que están vibrando con una diferencia de fase de 120 grados. Este es el procedimiento general para calcular distancias cuando me den diferencias de fase. Ya hemos visto las dos operativas, es decir, calcular diferencias de fase a partir de distancia y distancia a partir de diferencias de fase. El proceso es bastante simple y yo creo que no vaya a tener ningún problema en resolver cualquier cuestión relacionada con este aspecto. Venga, un saludo.